todas las preguntas se me hacen demasiado graves en el caso de tu entrevista, no sé por qué. Entonces me vas a entender. Ya. Mira, la primera idea que traía en la cabeza es como, porque siempre hay como ese lugar común de transformar las armas en arte, ¿no? Ujú. Entonces me gustaría saber qué lectura haces tú acerca de esa transformación, de por qué ese como tic o esa manera de interpretar, ¿no? Esta transición de, digamos, de la guerra a la paz, para decirlo de una manera muy chata, ¿no? Ujú. Pienso que tiene que ver con el intento desesperado por retornar al antiguo crisol, ¿sí? Eh, las armas de todos modos son hechas con material que a lo largo de la civilización pues ha ido aceptando procesos de transformación. El metal yo pienso que le permitió a las civilizaciones, a los pueblos antiguos, pues dar pasos agigantados en su evolución, o en la evolución al menos de sus prácticas, incluso de sus ritos. Eh, y pienso que de repente pensamos el pasado atrás y no como lo harían, por ejemplo, arqueólogos de medios como Siegfried Zielinski, quien fundó en Colonia, en Alemania, hace muchos años, una escuela de medios, precisamente a partir de su fijación por el estudio del pasado, pero no atrás, sino en lo profundo. Pienso que hay una, eh, hoy en día hay una consideración, incluso desde las tecnologías de punta y sobre todo desde las artes, a darle espacio y reconocimiento a ese suelo profundo, ¿sí? A esa profundidad del abaco, por ejemplo, en las ciencias computacionales, a cómo el abaco y sus potencias siguen estando presentes en el computador y seguro están intensificadas por la técnica moderna, pero que en términos de tecné o de técnica antigua, pues de todos modos funcionan a partir de esas potencias. La multiplicidad, la automatización, la modularidad, ¿sí? La variabilidad son características o condiciones o cualidades del abaco que están presentes necesariamente de un modo intensificado y llevado a unas tecnologías de punta a través de las ciencias computacionales. Pero pienso que en otros ámbitos de la vida humana, este intento desesperado por reconocer un subsuelo, una estratigrafía de la memoria, incluso en los procesos y procedimientos que le dan forma al utensilio, a la herramienta, a la máquina, a la herramienta y al arma, ¿no? Eh, pues son yo creo, un eco, una resonancia de algo que ya Heidegger había señalado en su ensayo famoso titulado Serenidad, ¿sí? Como la luz de lo desconocido la luz de esa modernidad, de eso desconocido en el claro de bosque, pues de todos modos nos deja ver el suelo, y ese suelo que anuncia una profundidad, una estratigrafía, unas capas tectónicas que dan finalmente el relieve o la forma a la superficie en la que estamos morando, ¿no? Eh, eso también le ha interesado a la filosofía. Recuerdo siempre a María Zambrano, la filósofa de la imagen, la filósofa de los poetas, ¿sí? Y de la poesía, ¿no? María Zambrano, que entre otras vivió en México muchos años, exiliada, que retorna a España ya al final de sus días. María Zambrano alude también a esa edad en la que en el mismo crisol compartieron formas o procesos de transformación la filosofía, por ejemplo, y la poesía, ¿sí? Y a ella le interesa mucho eso en el presente, es decir, su obra que se hace pues
ya en el siglo XX, de todos modos, no es indiferente a un pasado que no está atrás, sino en lo profundo, ¿sí? En lo profundo del vínculo entre poesía y filosofía, ¿sí? Entre la imagen y el logos también. El intento o ese dejo recurrente de hacer de las armas arte, yo pienso que es un intento desesperado por adoptar un tic primigenio, ¿sí? Una confianza en el protolenguaje. Es como decir, bueno, creo que vamos a tener que volver a revisar las bases, ¿sí? Darle una nueva deriva a ese proceso de fundición y de transformación, llamémoslo así. Y pienso que el arte en ese momento también se amplía hacia unas dimensiones en las que lo que está en nuestra sabiduría innata es del arte, digamos, es sencillamente que ahí hay un funcionamiento de lo plástico, la plasticidad. En eso Boyce, pues, aparece, ¿no? La plasticidad como un sistema de relaciones entre lo indefinido, lo definido y el movimiento, ¿sí? Ir como a eso esencial. Pienso que cuando en una mesa de negociaciones deciden hacer arte con las armas, no necesariamente están siendo conscientes de a qué le están llamando arte. Por ejemplo, el ejercicio con el monumento yo nunca lo sentí como un ejercicio artístico en el sentido occidental, en el sentido dado a una discusión sobre el monumento, el contramonumento, lo que el arte contemporáneo tiene que decir respecto al monumento, jamás. A mí me jaló hacia una profundidad en la que vi y en la que me vinculé como cualquier hombre curioso y desesperado por construir o propiciar una nueva deriva para una materia, ¿sí? Un nuevo viaje para esa materia, ¿sí? Y en esa medida la noción de arte es una noción muy amplia que creo que en las mesas donde se toman esas decisiones no necesariamente se está planteando o pensando el arte desde esa dimensión, ¿sí? Se está pensando desde la profesionalización de las artes, se está pensando desde un artista contemporáneo, se está pensando desde el Ministerio de Cultura, que lanza una convocatoria tan igual a todas las convocatorias para hacer un conjunto de piezas, ¿sí? Cuando precisamente fue esta la primera incomodidad que tuve y la que me invitó a participar. La primera incomodidad, pues porque yo también he trabajado con comunidades, comunidades apartadas, comunidades, los campos de refugiados saharauis en Argelia, aquí en Colombia, comunidades grupos de víctimas de la violencia, etc. Laboratorios de creación en regiones apartadas, con comunidades, etc. Y pues esa noción de arte, digamos que no se queda minúscula y anquilosada a la hora de entenderse desde esa profesionalización. Cuando uno se vincula con estas comunidades, se da cuenta precisamente que ahí la noción de arte está ligada a la noción de rito, es decir, que la obra de arte seguramente es aquella capacidad de abrir escenarios para el obrar del arte, entendiendo el arte como un poder esencial de transformación, ¿sí? Y que poco y nada tienen que ver con la noción occidental de obra de arte, ¿cierto? Entonces, cuando yo veo la convocatoria, digo, bueno, aquí hay una convocatoria típica. Esta convocatoria debió ser más amplia, más abierta, podría haberse planteado hacia comunidades, hacia grupos de líderes sociales, podría haberse planteado hacia incluso oficinas de diseñadores, de arquitectos. Es decir,
debió plantearse a una ciudadanía amplia y abierta, ¿sí? Para nada me interesó participar en el proyecto como ese artista que hereda las responsabilidades o las condiciones de un arte contemporáneo, y que lo que va a marcar su proyecto precisamente son esos derroteros en donde el monumento y el contramonumento son la discusión de punto, ¿sí? Por supuesto que eso tampoco se deja guardado y se puede sustraer de nuestra experiencia como artistas contemporáneos, digámoslo así, como herederos también de una tradición, pero también como dentro de ese espíritu que fustiga las gramáticas y que intenta siempre avanzar. Pero a mí me interesó el hecho como un hecho mucho más antiguo, primigenio, y vinculado a unos procesos, como te digo, en donde lo plástico, en un sentido amplio, era lo que iba a motivar esta forma, ¿no? Entonces, ¿de qué arte hablan en estas mesas cuando deciden que las armas se deben convertir en arte? ¿Sí? Traen, por supuesto, el 80% de los señores que están sentados ahí seguramente traen como referentes un arte decimonónico, un arte monumental, y de repente descubren que Doris Salcedo empieza a hablar de contramonumento y los sorprende con un gesto, llamémoslo, subversivo frente a lo que ellos mismos estaban entendiendo como arte cuando decidieron que las armas debían volverse arte. Seguro estaban pensando en los monumentos que están ahí en la ONU, con formas digamos, alegóricas, ¿cierto? Representativas, muchas asociadas a, no sé, a escenas emblemáticas o a... esos son como los referentes. Yo creo que aunque estas mesas están acompañadas por unas cabezas que de cierta manera representan una conciencia del arte contemporáneo, no es el lugar para que ellos empiecen a ilustrar tampoco a nadie. Entonces, así esté sentado ahí José Ignacio Roca o Clemencia Echeverry, ¿cierto? Pues también hay una cantidad de otras personas que más están interesados, seguramente estarían mucho más interesados en una noción amplia y abierta de lo que es el arte como proceder plástico, como procesos de transformación, que desde una ilustración o desde una cátedra o desde una lección de arte contemporáneo, ¿sí? Sí. Ahora, a lo que sí voy es a que si hay un tic, hay un impulso primigenio, yo lo llamo protolingüístico, que es llegar a una suerte de balbuceo post-lenguaje. Un balbuceo, derritamos esta cosa, ¿sí? El lenguaje de la guerra no nos funcionó, hay que derretirlo, ¿sí? Y es absolutamente literal y casi que didáctico el proceso, ¿no? Asomarse a esas armas fundiéndose, pues es asomarse a una suerte de arrepentimiento de la cultura. Hay una, ya sabes tú que hay una disputa por la narrativa muy fuerte en Colombia, ¿no? Uh-huh. Digo, se debate incluso si es un conflicto social armado, ¿no? Si es un enfrentamiento de bandoleros contra un gobierno establecido y etcétera, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo, o sea, me pregunto, ¿cómo lees tú esa misión que se le delega así de entrada al arte respecto a la interpretación de lo que tú comentas, de esa estratigrafía histórica del conflicto armado colombiano? ¿Cómo lees esa misión que se le delega al arte en ese sentido? Yo pienso que hace falta muchísimo trabajo, incluso en el ámbito académico. Eh, la responsabilidad que se le delega al arte hoy a través de los vínculos entre los ministerios encargados de gestionar la cultura y la comunidad, digamos, de artistas, pero la sociedad entera en general, pues está marcada por unas maneras que hoy por hoy cada vez más responden a estrategias neoliberales y que están tomando mucha fuerza como ejercicio de autoritarismo, incluso casi eh, fascista, de imponerle a las artes las lógicas de los propios movimientos neoliberales, ¿no? Como de los propios movimientos de la institución, de la molaridad. Eh, Pienso que aquí las dinámicas que se dan a través de convocatorias
han en los últimos 5 años empezado a robustecer ese aplastamiento y ese autoritarismo de la institución respecto al movimiento, yo lo llamo molecular. Esto es como un poco la idea de los rizomas y de los sistemas rizomáticos moleculares y la molaridad o arborescencia de las instituciones, ¿no? Es pensándolo desde Deleuze y estos sistemas que él muy bien grafica con Guattari en Mil Mesetas. Parece que la realidad tiene esa cara institucional y esa cara molecular o rizomática. Pienso que los artistas siempre estamos del lado del rizoma, del lado de la complejidad del pensamiento y la complejidad del gesto, ¿sí? Y la creación, digamos que surge de unas dinámicas muchísimo más complejas que las que pretende reconocer la institución y fomentar, entre comillas, o imponer más bien. Y es que las convocatorias hoy por hoy dan cada vez menos posibilidad y espacio a esa plasticidad del rizoma, a esa plasticidad del ámbito molecular, de la relación molecular que establecemos, de esa posibilidad de encontrar una autopoiesis en nuestros encuentros, de ir avanzando en la forma misma, incluso de lo que entendemos por arte y sociedad, a partir de nuestros encuentros, ¿no? De esos encuentros abiertos, de esos encuentros que se dan en la realidad de hecho, en la realidad fáctica, ¿no? De todos modos, la institución trae consigo, pues, un sustrato, un algo que los sistemas moleculares o rizomáticos de todos modos devienen institución. Aquí la relación es como de un devenir, pero en ese devenir hay un riesgo. Así como lo molecular deviene institución y la institución deviene ámbito molecular, pues la institución puede incurrir en unas relaciones más peligrosas, ¿sí? Y esas relaciones de peligro me parece que se pueden dar en primer término como una relación autoritaria, que es justo aquel caso en el que la institución de cierta manera rapta el movimiento de la molécula y lo pone a funcionar dentro de sus lógicas, ¿sí? Un poco lo que pasa con la relación artesanías de Colombia y artesanos, ¿no? Sí. Pero puede haber casos más críticos que se podrían considerar ya no autoritarios, sino fascistas, donde la institución ya no solo reconoce y rapta ese movimiento de la molécula y lo pone a funcionar dentro de sus lógicas, sino que más bien destierra el movimiento de la molécula e impone su propio movimiento, ¿no? Sí. Entonces la economía naranja, por ejemplo, está funcionando dentro de esas lógicas. Y las convocatorias que hasta hace una década en Colombia eran un horizonte y un panorama absolutamente abierto, rico, sin, por supuesto, dejar de establecerse esa relación de devenir sana entre la institución o entre lo molar y lo molecular, ¿cierto? Hoy por hoy empezó a adoptar una gestualidad burocrática, institucional mucho más autoritaria y mucho más fascista. Ahora, el trabajo es que esto que estoy señalando se empieza a reconocer desde los ámbitos académicos, incluso desde los ámbitos académicos asociados a movimientos de resistencia, ¿no? Incluso nos damos cuenta que hasta los movimientos de resistencia incurren a veces en una subsumisión a estos autoritarismos institucionales. Así que salir a protestar ya es reconocer una suerte de institución que protesta, ¿no? Y siempre acompañada de la policía también. Es decir, hay alguien, hay una voz, hay un gran hermano que nos dice cómo salir a manifestarnos. Y eso se ve en muchos aspectos de la vida humana y por supuesto que la creación y la producción de los artistas, pero sobre todo esa producción también en un sentido amplio y dada a una disfrutabilidad pública, a unos vínculos y a unos encuentros en el ámbito de la multitud, en el ámbito social,
pues se perciben muy controlados hoy. ¿Podríamos pensar entonces que Cusi Kausai es una pieza de arte político, Mario? Eh, pienso que todo mi trabajo y pienso que, a ver, frente a esas definiciones siempre hay como una cierta, eh, como una cierta, como un sistema de variabilidades y como un depende y como desde donde se mire y como aquí, como allá. Yo pienso que el artista en esencia asume un lugar frente al mundo y eso ya lo constituye en un sujeto político. ¿Sí? Pienso que mi trabajo va detrás o se encamina a lograr abrir escenarios para el funcionamiento del arte y el funcionamiento del arte es político. En la medida en que ese funcionamiento lo entiendo desde un poder de transformación. ¿Sí? Lo que yo hablo mucho con mis estudiantes es que esa determinación no proviene, es decir, no se puede determinar a priori si ese funcionamiento a través de la obra se está dando o no. Siempre pienso en que eso requiere, a través de una disfrutabilidad pública, de un otro, que es quien se hace testigo de ese funcionar del arte. Siempre le hablo a mis estudiantes respecto a lo que implica estudiar artes como es decir, como un proceso en el que seguramente vamos a lograr un grupo de profesionales en arte, que van a hablar desde el arte y que van a hablar sobre el arte y a través del arte y que no necesariamente eso está garantizando al artista y a que el arte funcione a través de su obra. ¿Sí? Pienso en la noción de delegado de testigo, que es una figura que desarrolla Agamben con Primo Levi en un libro maravilloso que se llama Lo que resta de Auschwitz. ¿Sí? Pienso que el artista desesperadamente busca fundar públicos. Es lo que encarna Primo Levi, ¿no?, en su obra poética. Al sobrevivir la tragedia, y sobre todo al sobrevivir una tragedia donde el público es improbable. El público es improbable porque aquel que se puede hacer testigo, que es aquel que se hace público, es quien ingresa a la cámara de gas, ¿cierto? Entonces, en esa improbabilidad del testigo, Primo Levi avanza en una noción de delegado de testigo. Entienden con Agamben en sus entrevistas y en sus conversaciones como un rol de delegado de testigo. ¿Sí? El artista como delegado de testigo, que probablemente se aboca desesperadamente a fundar testigos, a fundar público. Es una noción antigua entre público y testigo aquí, ¿no? El público no es el que entra al museo, el público es el que sale del museo, llamémoslo así, el que sale de la obra, el que sale del rito, se ha hecho público, se ha hecho testigo. ¿Sí? Aquel que acude, el ciudadano, ¿cierto?, acude e ingresa a un ámbito de disfrutabilidad pública del arte, a una suerte de, lo diría Boris Groys, de democracia natal de la obra de arte, ¿no? Esa dimensión de la disfrutabilidad pública del arte es la dimensión en la que el ciudadano, en este caso, se hace o no público. Es decir, un sujeto a través de una obra puede, como diría Boyce, declararse muerto en términos de transformación. ¿Sí? La mente humana, dice él, puede manifestarse muerta. Pero en el concepto del principio forma en Boyce,
la relación entre lo indefinido y lo definido se da a través de lo plástico, ¿cierto? A partir de un movimiento. Hay una actividad, acción, activismo, ¿sí? ¿Cierto? Es urgente y necesario que ese ciudadano se haga público y no se hace en pasividad. Es convocado con todo su aparato sensible, su memoria es fundamental. De ahí la importancia, ¿cierto?, de fomentar la vitalidad, ¿cierto?, de esos receptores sensibles, pero sobre todo saber qué es la memoria. Es decir, entender que la memoria no es el recuerdo, sino que la memoria son las cicatrices que se abocan a un porvenir, ¿sí? Es decir, el buscar resolver la memoria en un cuerpo, ¿no? Es decir, la memoria como un alma en pena que merodea entre los vivos, ¿sí? La memoria en el presente y potenciándose hacia adelante, ¿ya? Entonces, en esa comprensión amplia de público, de memoria, de público como testigo, ¿sí?, de memoria como fuerza abocada a un porvenir, es decir, a un futuro creado, hecho, ¿cierto? La memoria como ficción, la memoria como facto, como hecho, la memoria que hacemos, diría Negri, con nuestras sucias manos, ¿cierto? En esa medida es absolutamente fundamental la multitud, los cuerpos, las diferencias, ¿sí? Y yo no puedo incurrir en determinar si finalmente Cusicausay es o no una obra de arte, y si es o no una obra de arte político, ¿sí? Yo lo que busco desde mis procesos y desde mi ejercicio como compositor, como editor de la materia y de la forma, es plantear una gramática posible dada a un ritual que es el de la fundación de testigos. Si eso se da o no se da, no depende más de mí. ¿Sí? Y esta participación tuya como un sujeto que trabaja con esa materia, que tiene esas resonancias de las que tú hablas y que no sabe si va a ser en efecto arte o va a ser arte político y que está contextualizada pues en Es que mira, Colombia. yo nunca pienso cuando hago mi obra, es decir, el deseo es que se dé lo que Paul Valéry dice: la obra de arte resulta como una concatenación de acciones, hechos e ideas, ¿cierto?, que se suman de tal manera a la forma, y cuando esa cosa, dice, cuando esa cosa funciona, se hace irreductible. Es decir, la enorme exigencia mía es avanzar en esa concatenación de acciones, ¿cierto?, de decisiones, de hechos y de ideas, sumarlas a una forma, a un proceso formal y aspirar a que funcione, ¿sí? Que funcione requiere, ahí es cuando nos damos cuenta, ¿qué más requiere? Hombre, requiere unos sistemas de educación responsables frente a eso, ¿sí? Requiere unos estímulos en la sociedad, ¿sí? Requiere sobre todo la educación en los niños, ¿sí? Requiere una cantidad de cosas que sería absolutamente pretencioso suponer que a través de una composición, de una instalación o de un video o de una película uno vaya a resolver. Por eso yo no me puedo nombrar como artista a priori o como obra de arte a aquello que yo hago a priori, ¿sí? Yo estoy absolutamente convencido que es un funcionar de un delegado de testigos. Es decir, es mi rol y aspiro a que funcione. Esa definición de Paul Valéry, cuando dice, cuando funciona se hace irreductible, ¿cierto? Es decir, que no se puede definir ni por sus procesos, ni por su forma, ni por su materialidad, sino por la experiencia singular, ¿cierto?, de impacto y de transformación, ese actualizar ese poder en los cuerpos, ¿sí?,
ese funcionar del arte ocurre cuando nos ocurre a través de la lectura de la poesía, cuando nos ocurre a través y en el espacio entre la película y nuestra expectación, nuestra participación en la película, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí me cuesta mucho trabajo, digamos, reconocer a priori una determinación. El otro día un estudiante nos preguntaba a todos, profesor, escuchándolos hablar, me nace la pregunta, si un artista a través de su proceso de desarrollo artístico genera la producción de una mercancía, ¿eso le quita mérito? Fíjate una pregunta de un estudiante de primer semestre. Nosotros la resolvemos tan fácil, claro, tenemos una tradición, un pensamiento, tenemos de repente el ABC para resolver de manera intachable, impecable esa pregunta, ¿sí? Pero los chicos entran con ese tipo de preguntas, o sea, ¿qué pasa en los 4 años? ¿Se les resuelve esa pregunta? ¿Sí? ¿O sigue confundido pensando que si un artista decide qué es mercancía y qué no es mercancía, es decir, que no se da en las relaciones de esa cosa que hace con una realidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo darle espacio a la conciencia de que el arte está en las relaciones con una realidad? Y en ese sentido, Mario, con respecto a las relaciones con la realidad, que tú, bueno, ya habíamos hablado que el material bélico pues tiene una fuerza orática innegable, ¿no? Pero ¿qué significa esa conexión con la realidad, por ejemplo, en el contexto colombiano, el trabajar con las municiones de las FARC-EP, con la historia que tienen, ¿no? Mm. Yo creo que esas municiones y las armas eh, estaban en una categoría distinta, ¿no? Doris Salcedo trabajó con armas que habían sido utilizadas. Yo trabajé con balas que nunca fueron usadas, o sea, era la munición latente, ¿sí? Incluso en el proceso en Indumil tuvieron que disparar las balas en unas especies de ollas, es decir, tuvieron que detonarlas para que recién se dejara ver el material que íbamos a utilizar y el que no, para poderlo separar. Entonces el proceso es distinto, distintísimo. Yo pensaba trabajar con las armas, pero cuando yo llegué a la convocatoria y cuando ya todo esto, pues ya a Doris Salcedo se le había entregado prácticamente todo el material. Es decir, nosotros nos quedamos, se supone que se iban a construir tres procesos y Disculpa, Mario, ¿la tercera se va a hacer, la tercera escultura o ya no se sabe? fíjate que ahí entramos en un terreno de desconocimiento, Ya, porque aquí hubo algo particular, y es que todo el proceso se dio cuando Santos ya iba a entregar el gobierno, y al único que le interesaba que todo esto se llevara hasta el final, pues era a Santos y no a Duque, ¿sí? Cuando Duque recibe el gobierno, más que interesarse en que se concluya este proceso, lo que le interesa es acallar, silenciar el proceso. Ya no se podía suspender, pienso, porque hay muchos documentos firmados. Precisamente en eso consisten las firmas en las mesas de negociaciones y una de las cosas que se había acordado en los acuerdos, pues era este proceso. Esto es un acuerdo que se incumplió medianamente. Pues yo no he estado enterado del tercer monumento, aunque por ahí me llamó un día una periodista a preguntarme y me dio un poco la sensación de que sí, se había nombrado un poco a dedo el tercer monumento. Pero todo esto fue un proceso muy enrarecido, ¿sí? El único proceso que salió bien librado en términos de manejo institucional
y de que no hubo retardos, fue el proceso de Doris Salcedo, porque ella alcanzó incluso a hacer una preinauguración con Santos, ¿sí? Pero luego yo en ese momento apenas me había hecho acreedor, digamos, de los recursos y de la producción para hacer la propuesta, y venía pues todo el trabajo. Todo ese trabajo fue absolutamente ralentizado. En términos de responsabilidad, el ministerio cumplió hasta cierto punto la convocatoria. Hubo una cantidad de detalles que nunca se cumplieron. Todo lo que hablaba de los viajes, del emplazamiento, de la inauguración, de quiénes iban a asistir, nada de eso se hizo. De hecho, tú sabes que, es decir, nadie está enterado. La convocatoria hablaba de 2 viajes que yo tenía que hacer, un viaje técnico y luego un viaje de inauguración. Yo solo hice el viaje técnico. El viaje de la inauguración nunca se hizo. En el viaje iba a estar pues una delegación del gobierno y una delegación de las FARC. Nunca se hizo. Se entregó, más o menos se entregó la propuesta, se entregó allá en la ONU pues como de escritorio a escritorio, ¿sí? Y no se buscó ningún escenario que le diera luz pública a ese proceso. Entonces, eso fue pues muy triste, sobre todo pensando, a mí lo que me ocurrió es que cuando yo llegué a la ONU, me di cuenta que el proceso, más allá de las personas y de los gobernantes, el proceso había tenido un apoyo internacional increíble. O sea, la ONU es una institución que no puede imponer, en esa medida no puede entrar a gobernar respecto a si hay o no hay guerra, si se suspende o no se suspende, o si acabamos definitivamente con los malos gobiernos en África para que los niños no sigan muriendo de hambre, ¿cierto? No, la ONU no hace eso. De hecho, en este edificio grande de Nueva York, lo que hay son una cantidad de pisos y cada piso está como delegado a un problema planetario, ¿sí? Es decir, que allí en esos pisos se reúnen delegaciones conformadas por personas que vienen de los países que tienen más experiencia en relación a determinado problema planetario. El hambre, por ejemplo, el hambre, la desnutrición, ¿sí? La injusticia de género, ¿sí? La guerra, por supuesto, los conflictos sociales. Y de lo que me di cuenta es que muchos países estuvieron trabajando, ¿cierto? Pero trabajando, porque es que allá los ve uno por los corredores a estas delegaciones en serio trabajando. O sea, una persona que forma parte de una delegación en la ONU es una persona que en serio ha ido a lo largo de su vida acumulando una experiencia que le permite participar en estas delegaciones. Y esa es una experiencia en relación a asuntos de distinta índole y que tienen que ver con muchos aspectos de la vida humana, ¿cierto? Y que muy seguramente son acumulaciones de experiencia que se han dado por una voluntad de pensamiento tierno, amoroso, frente a la búsqueda de soluciones. Y en ese sentido, Mario, ¿qué significados activa la instalación de Kusikausai en ese contexto, donde ocurren, digo, todos esos panoramas que tú bien mencionas? Bien, yo tenía una referencia de la ONU cuando trabajé en los campamentos de refugiados saharauis y era una sensación de impotencia que la ONU tiene, por ejemplo, respecto al caso saharaui. ¿Sí? La búsqueda del reconocimiento del RAS, de la República Árabe Saharaui Democrática, en los que la ONU pues le mete fuerza, pero también depende de la voluntad de las naciones. Ahí sí, como para entrar a reconocer, ¿cierto?, a esta república y también apoyarla de esa manera en la autodeterminación, ¿no?, en el proceso de autodeterminación.
y no seguir viviendo bajo el dominio marroquí, quienes quedaron encerrados pues, en el territorio del Sáhara Occidental. Y también de poder retornar a este territorio de quienes quedaron viviendo fuera del territorio, en Argelia, en el desierto del Sahara. Entonces yo tenía una relación con la ONU un poco de reconocer que era una institución que no tenía la suficiente, el suficiente poder o autoridad para, ¿cierto?, tomar decisiones respecto a eso. Cuando yo supe que esto era en los jardines de la ONU, ¿cierto?, el primer gesto que tuve fue como el gesto de clavar, ¿cierto?, como una señal, como se clavaría un cuchillo en una mesa, como se clavaría un mensaje, ¿cierto?, escrito en un papel en una mesa. Un gesto también que pudiese de cierta manera encarnar o señalar una ruptura, un acontecimiento, ¿sí? Una mano firme en el sentido de atravesar también ese suelo, ¿no? Y así avancé en el proyecto, pero eso fue como la primera sensación en términos de gestualidad, como referida a esa impotencia, ¿no?, como de un recobrar fuerza, ¿sí? Pero la poética misma de todo el proyecto, implicó más bien una captación de datos sensibles traídos, albergados en mi memoria y que tenían que ver con muchos de mis niveles de relación y de también biográficos con Colombia y de trabajo en Colombia, y de repente con las primeras referencias que tuve de Colombia, esas características como esas señas particulares de Colombia, como son los ríos, ¿sí? Y que también fueron como las señas particulares que yo recibí desde Chile, siendo todavía casi un niño. Mi padre ya estaba exiliado en Colombia y me mandaba siempre fotografías que tardaban meses en llegar, que eran fotografías de él trabajando en las comunidades indígenas, en el Alto Baupés, en el Guainía y en el Amazonas. Mi papá llegó de Chile exiliado y el vínculo que yo tuve con Colombia no fue con Bogotá, sino con las selvas de Colombia y con los ríos. Mi papá trabajó 3 años con comunidades indígenas y su territorio fue la selva y fueron los ríos en realidad. Eso pues cuando yo llegué de Chile me acercó por supuesto como a recuperar un poco esas primeras referencias y así me di al paisaje colombiano. Me di tanto al paisaje colombiano que hice o avancé en procesos de creación a través de vincularme por ejemplo al río Magdalena. Hice largos recorridos desde el nacimiento del Magdalena hasta la desembocadura. Hice proyectos en los que enterraba y desenterraba cajas de arena en las riberas de las playas del Magdalena Medio, ¿sí? Entonces, y navegué también mucho por los ríos. Es un poder también atractor un poco, como una cierta inmanencia a la realidad, ese vínculo mío con esos contextos. Y bueno, ese fue también como nuestro restaurar la relación padre-hijo. Tengo una sensación padre en ese ámbito, en ese paisaje, ¿sí? La sensación padre es que me encuentro con mi padre exiliado a través de viajes por los ríos colombianos. Cuando yo llegué de Chile, acompañé a mi papá, es que él trabajaba con comunidades apartadas siempre. Acompañé a mi papá a hacer un recorrido atravesando la serranía del Baudó para buscar bocatomas de agua para hacer acueductos para las comunidades que quedaban del otro lado, dando hacia el Pacífico. Y navegamos por ríos del Chocó durante meses también, trabajando en el Chocó. Entonces,
mi encuentro ya en la adultez con mi padre, como volvernos a ver frente a frente, se dio también en esos contextos. Entonces mi relación, digamos, con Colombia ha sido una relación también de crisol, ha sido una relación de darme forma. Llevo muchos años en Colombia, a veces me da esta vergüenza decir que soy chileno porque ¿qué me puede quedar de ser chileno? Muy poco. Llevo muchos años en Colombia, más de 30 años, y mi trabajo ha estado dedicado a trabajar también con comunidades y también con asuntos y temas de esa vida social colombiana que a mí me recibió. Me recibió la muerte de Lara Bonilla, el asesinato de Lara Bonilla y la apertura de todo el desastre de la guerra de carteles de ahí en adelante, ¿no? Y Mario, ¿Sí? disculpa, Mario, ¿y cómo llegaste a esa paradoja de la canoa bala? No, sencillamente lo que te decía, tengo un interés particular por ese vector entre lo antiguo y la superficie, el relieve de la modernidad. Yo no sé si tú sabes, pero yo estuve mucho tiempo, bueno, todavía, dentro de mis lenguajes, el lenguaje audiovisual es muy insistente. Pienso que duré muchos años dedicado a trabajar no solo con cine y video experimental, sino también a intentar comprender nuestro tiempo a través de los medios. Los medios y la tecnología en mi trabajo tuvieron un lugar. Exploré procesos incluso de escritura binaria, de programación, de automatización y robótica, etcétera. Pero todo eso, todas esas búsquedas me fueron llevando a una fascinación por la teoría de medios. Y la teoría de medios, es decir, estos teóricos dedicados a pensar el arte y los medios, no sé, me fueron llevando hacia lo profundo. Entonces, en el último año, bueno, el único año sabático que he tenido, pues lo dediqué a un proceso de formular un programa de asignatura a partir de la programación binaria con algunos lenguajes, y a medida que avanzaba en este proyecto me fui yendo hacia eso profundo y me fui interesando muchísimo en la poesía antigua, pero sobre todo cuando llega uno a la poesía antigua, si partió desde las tecnologías de punta, cuando entiende que hay un estado protolingüístico que Octavio Paz entiende muy bien y que lo llama el ritmo. El ritmo. Me interesa mucho llegar a ese estado cuna del lenguaje, ¿sí? Cuando la letra todavía no era letra, sino que era un pico de montaña, un pico de pájaro, digamos, ¿sí? Entonces me empieza a interesar ese rasgo primigenio, ese ADN de los lenguajes, ¿sí? Y eso es algo que hace muchos años me interesa. Se podría decir que es desde donde yo le hablo a mis estudiantes. Y eso me permite reconocer a través incluso de otros autores, otros vínculos. Por ejemplo, la herencia que recibe el cine, no de la fotografía, sino de la pintura impresionista. Y cómo es que no nos contaron la cinematografía pictórica del impresionismo. Y cómo es que ahí había una cosa que se llama los efectos de realidad, que tienen que ver con lo fugitivo, lo impalpable y lo irrepresentable, y que se constituyó en el real problema, en el real asunto del cine naciente, ¿sí? Pues todos esos escenarios de encuentro en lo antiguo de los lenguajes me interesan mucho. Y eso me llevó a la poesía, entonces terminé incluso escribiendo poesía, publicando un libro de poesía que se llama Heridas sin cuerpo y que hace referencia a una idea de memoria desde Chris Marker, un cineasta que me interesa mucho, francés, ¿cierto? Que dice, la historia es un cuerpo con una herida, la memoria es una herida sin cuerpo. Es decir, es la cicatriz errante buscando instalarse en cuerpos. Bien, pues con todo eso, yo soy un viajero obsesivo
en esas edades antiguas del lenguaje. Precisamente ahora me estoy leyendo la historia del libro y pues llevo 100 páginas leyendo sobre, no sé, la escritura cuneiforme, los papiros, ¿cierto? Los pergaminos, etc. Y la poesía homérica, la poesía antigua, la poesía de Parménides, la poesía de Homero, me empieza a interesar y me empieza a interesar lo que los gramáticos han dicho de cómo estaba construida, de cómo es que encima de las palabras había como una suerte de capa translúcida en las que ya no eran palabras, sino que se componían pies, y esos pies se componían a partir de distintas sílabas, y como una palabra podía tomar prestada la primera sílaba de la siguiente palabra para hablar de algo que se llama el encabalgamiento del verso, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que me empieza a interesar entonces es el ritmo, como ese estado primigenio del lenguaje y de la cultura en realidad. Entonces, cuando yo empiezo a tener un inventario de mi paisaje y de mi territorio colombiano y empiezo a poner sobre la mesa y a encontrar un vínculo también primigenio entre mi biografía y este territorio, pues aparecen artefactos, objetos, lugares, geografías, etc. Y me voy quedando poco a poco con la embarcación, pero también por la resonancia que la embarcación tiene respecto al viaje al más allá en muchas culturas, ¿sí? La embarcación como el vehículo de paso, ¿sí? Pero también me pareció interesante por supuesto, la forma de esa embarcación, pero sobre todo su técnica, ese vínculo con una tecné, con un saber ciego que no tiene una tradición técnico-científica y que lleva al indígena a manifestar y a comprobar una suerte de eficiencia en la forma que se va dando a partir de la experiencia. Me interesa mucho esa edad también de la técnica, tecné, en donde llamémosla, el conocimiento lo da la experiencia y no la tradición científica, ¿no? En eso me interesan mucho las poéticas versus las estéticas también, ¿no? ¿Sí? Por eso es que confío también en ese conocimiento que ocurre a través de la experiencia dada la creación, ¿no? Como en las poéticas también hacen manifiesto un conocimiento. Y esas poéticas entendidas como un conocimiento que se da en la experiencia, ¿no? Y en esa errancia, casi en esa suerte de ceguera, ¿no? Y me interesa esa edad de los antiguos pueblos, ¿sí? Esa edad en la que la palanca, la leva, ¿sí? La polea, nacen de la experiencia. Hay un texto maravilloso que se le atribuye a Aristóteles que se llama Mechané, ¿sí? En donde habla de unos fenómenos artificiales, es decir, producidos por el hombre, que también nos producen estupor, porque no conocemos su origen, diría Aristóteles, ¿no? Que nos producen el mismo estupor, diría Aristóteles, que aquellos fenómenos naturales que no comprendemos, ¿sí? El rayo, el cataclismo, el terremoto, no sé a qué se refería Aristóteles, pero dice, hay algunos fenómenos naturales que nos producen estupor porque no comprendemos su origen, no conocemos su origen. Pero también hay otros fenómenos artificiales, es decir, producidos por el hombre, que también nos producen estupor, ¿sí? Y se refería también a la poesía, ¿no? Entonces, La poesía que era disculpa, Mario, como habría, ese ritmo dado a la conmemoración, ¿no? habría una metáfora entonces en la canoa bala. La canoa viene como, sí, la canoa viene como un artefacto que incluso se podría entender como un dispositivo en el que se encuentran entidades heterogéneas, ¿sí? Traídas de un tejido enorme, ¿no? De encuentros de distintas culturas, ¿cierto? De distintas también funciones del mismo objeto, ¿no? Está la función más vital y pragmática, ¿cierto? Dada a la cacería, dada al transporte, pero también está esa función de orden simbólico,
¿cierto? Religioso, dado a ese traslado, ¿no? A ese cruce, ¿sí? De una dimensión a otra. ¿Sí? Entonces, claro, la canoa aparece allí como un contenedor de resonancias y de complejidades. ¿Sí? Lo que me gustaba también era lo elemental y lo básico. Yo quería un objeto que no me exigiera, es decir, que no me permitiera incurrir en una intervención ni en una nueva forma o en una forma autónoma. Es decir, yo quería tomar un elemento y solamente en el traslado del material estaría, digamos, la, la edición de mi parte, pero buscaba un elemento que se sostuviera en su propia forma, en su propia condición. Es decir, quería un elemento preexistente. No Disculpa si estaba insisto, es interesado que en no sé darle a una si, forma nueva. no sé si lo he dicho claramente, pero no, disculpa si insisto, Mario. En qué momento se hace contacto ese elemento con la idea de la bala? O sea, ¿cómo lo vinculas? ¿En qué momento lo vinculas? No es solo la bala, es la bala, bueno, el material bala. Eh, Lo digo porque a distancia se veía como una bala, es lo que he leído, sí, sí, pero ¿verdad? sabes, lo pensé más amplio, como un proyectil más amplio, Un proyectil. como, como flecha, como flecha, como cohete, ¿sí? Que comparten esta cosa y que además era muy riesgoso porque también es fálico, ¿sí? Y en un mundo que se estaba dando precisamente a la consideración crítica, ¿cierto? De la masculinidad que se hacía manifiesta a partir de estos rasgos, ¿cierto? Pues era absolutamente riesgoso, sin embargo no me importó, eh, pues digamos que esa posibilidad de atravesar la tierra, ¿sí? También está dentro de la poética de la obra. ¿Sí? La tierra como fertilidad, vitalidad, ¿sí? Y está también esta condición fálica, pero también está esta condición fálica que es riesgosa, ¿sí? Esa misma, es decir, que se vuelve un poco autocrítica, esa misma manifestación, ¿no? Hay un comentario abierto que se deja a la voluntad misma, al criterio mismo, al funcionar, como te digo, al funcionar mismo del arte a través de ese escenario. Se ve como una bala, yo pensé, por supuesto, en proyectil amplio, pensé en cohete, pensé en la relación punta y hueco, que es algo que creo que fue de lo primero que pensé. La punta y el agujero como las máquinas más antiguas. Eso lo aprendí de Zielinski también. Es que él fue profesor de medios, es un arqueólogo de medios. Él se entendía como historiador, pero dice que hay un momento en el que descubre que el historiador va al pasado atrás y a él de repente empezó a darse cuenta que eso que estaba encontrando en las bibliotecas más antiguas, en los libros más antiguos, y que eran la anunciación de un computador de piedra, ¿cierto? Eso no estaba en el pasado, eso seguía estando en lo profundo del computador, ¿sí? Entonces, cuando él habla desde del computador, pues se refiere a las tecnologías también en general. Entonces, el hueco y la punta, el reloj de arena, el reloj de sol, el hueco y la punta, el hueso que atraviesa la piel para para coser las primeras ropas, los primeros ropajes, la flecha que atraviesa la carne, ¿no? ¿Sí? Entonces, la primera máquina, la edad más antigua de la máquina. Y eso, era como poder dejar ver a través de la canoa ese vector. Ok. Es decir, sí se ve como una bala, pero también se puede ver como un cohete, la punta de un cohete, la punta de un avión, ¿sí? Se puede ver como un misil, ¿sí? También puede ser un misil desde lejos, ¿no? Claro. Entonces es como despertar eh, esa compresión de relato en una forma, ¿no?
cómo está comprimida la historia de la civilización ahí, ¿no? Tony Negri dice que la historia de la civilización se puede contar a través de un discurrir de herramientas, ¿sí? Y eso es muy bonito. Dice, por ejemplo, ahora, mientras el trabajo es más duro, la herramienta es más blanda, ¿sí? Para hablar ahora del trabajo inmaterial y de la multitud y de las relaciones interhumanas como herramienta, ¿no? Como arma también en la multitud. Vi el prototipo que presentaste y tenía como una oquedad en la tierra, ¿verdad? Uh-huh. Y luego Sí. pues vi una foto final, es la única que vi final con unas personas enfrente del monumento que esa oquedad se cerró. ¿Qué No hay, dificultades tuviste durante la instalación para acercarte a la idea original? eh, la idea era la canoa completa saliendo de un hipogeo de concreto, o sea, bajo la cota hay un hipogeo que no es así, sino así, copiando la misma trayectoria, y eso lo hacía más, todavía más, lo anclaba todavía más a ese tipo de estructuras que dan la propulsión, ¿cierto?, a los proyectiles o a los cohetes, ¿cierto? Sí había como una suerte de estructura que era más que un receptáculo, era como una suerte de plataforma, esa oquedad, ese vacío, y era de concreto. Es decir, era un cajón de concreto desde donde salía. Con ese proyecto se tuvieron que dar movimientos porque, aunque el jurado le interesó y le otorgaron, digamos, el premio para que se desarrollara, debajo de ese lugar no se puede excavar porque debajo de ese lugar es hueco. Es decir, Mm, ese jardín debajo es mm. hueco. Tiene abajo los parqueaderos de toda esa torre. Oh, ¿Sí? Entonces el proyecto eh, se cortó, por supuesto que se quitó la oquedad, el hueco, y en la ficha técnica simplemente se diseñó el dibujo es decir, se imprime el dibujo para que el espectador, digamos, que complete la imagen, cosa que me pareció también, eh, yo hubiera querido hacerlo como estaba planteado, por supuesto, pero en esa urgente necesidad de comprensión de la imagen como aquello que se desoculta, yo nunca he tenido conflicto con entender que la imagen no es la cosa, ¿sí? Es una consideración antigua de imagen que tiene que ver con esa idea griega, esa idea también cercana a la idea de nuestros propios pueblos ancestrales, y es la búsqueda de la visión o de la visibilidad a través de un viaje. En el caso de los griegos, a través de la tragedia, pues se daba el que asistía se daba al testimonio de la imagen. Pero también para los griegos esa idea de imagen y verdad, que también encuentra uno en nuestras etnias, ¿cierto? Esa enorme comprobación de la verdad a través de aquello que se desoculta. Entonces, no tuve problema. y la mitad de la embarcación desapareció, Mario, o sea, esa Sí, mitad ya no se usó. no tuve problema en que la canoa aludiera a un subsuelo, a una profundidad, ¿cierto? Sin que en realidad se haya dado. Cuando la hicimos, no la hicimos completa. Cuando el proyecto se Ah, aprueba, inmediatamente hay que darle los giros y tengo que empezar a trabajar en los nuevos planos y en los nuevos dibujos y todo, y vuelve a la revisión y se aprueba entonces que se construya de esa manera. ya. El lugar
El lugar es muy complejo porque es un lugar que se entiende como el patio de las esculturas, ¿sí? Y es el patio de las esculturas o el jardín de las esculturas regulado técnicamente y regulado arquitectónicamente y ¿cómo se dice? Paisajísticamente con una idea absolutamente modernista. Todo el edificio en realidad trae como ese argumento y ese lastre, digamos, modernista. Por supuesto, el jardín de las esculturas nunca se va a dar para gestos instalativos muy atrevidos. Por ejemplo, eh, yo pasé por preguntas. Yo llamaba a preguntar si se podía usar agua. No se podía usar agua. Si se podía usar fuego. No se podía usar fuego. Es decir, que el proyecto finalmente te iba atrapando y te iba llevando a una economía de recursos que era muy peligrosa porque era la economía de recursos modernista, entendida incluso más allá del modernismo, entendida casi como la noción de monumentos sobre un pedestal. Claro. De hecho, el espacio era de 3 por 3 metros. Era un espacio absolutamente restringido, ¿sí? Muy, muy restringido, muy pequeño, y el nivel de intervención en el lugar era absolutamente mínimo. Wow. Pero todo esto se fue dando a lo largo del proyecto. O sea, yo gano, digamos, la convocatoria, pero en la misma convocatoria había un apartado que dejaba claro, clarísimo, que debía seguir trabajando, precisando todo el tema técnico con los encargados, digamos, de regular esos espacios. Sí, justo quería Entonces, hablar sobre eso, Mario. Es que, mira, creo que un punto central de la pieza es el tema de la convocatoria. Digo, yo estuve viendo lo que hay, ¿no? De información acerca de la pieza, las entrevistas que te han hecho, etcétera, y me sorprendí mucho cuando vi la convocatoria. ¿Cuál es tu opinión sobre los términos de esa convocatoria? que había que rescatarla, que había que participar para que nunca más volviera a pasar, o que había que participar para al menos tener el espacio de fustigarla, de dejar. Las convocatorias lo que tienen al final es que tú entregas un informe y en ese informe entregas un apartado de tu percepción crítica que yo he comprobado a lo largo de los años. Espero que eso no haya cambiado últimamente, pero hasta hace unos años he comprobado cómo las convocatorias habían ido adquiriendo una forma más rica, más plástica, captando lo que yo te decía hace un rato, ese devenir del proceso mismo de quienes trabajamos en esto, de cómo aportamos a esas convocatorias. Entonces, estas convocatorias creo que no hay que dejarlas pasar. Son absolutamente, esta es una convocatoria absolutamente errónea, durísima, porque yo creo que la copiaron de una convocatoria de proyecto arquitectónico. Esto se hizo, según entiendo, se hizo todo corriendo a última hora. Sí. Y la sensación que tuve finalmente, si es que no me lo confirmaron en algún momento, no me atrevo a confirmártelo, pero creo que sí, yo era muy cercano a Vicky Benedetti, que en paz descansa y que estuvo muy cerca a este proceso en el ministerio. Ella era como parte del inventario del ministerio y creo que ella me alcanzó a comentar que a ella le encargaron como hacer el traslado o revisar unas convocatorias como de patrimonio y de arquitectura. Esta convocatoria es de las convocatorias más duras de leer y menos plástica y menos cercana a cómo trabajamos nosotros, ¿sí? Es una convocatoria que incluso incurrió en errores de forma que podían ser muy problemáticos y muy discriminatorios. Por ejemplo, eh, cuando un artista gana una convocatoria, él no tiene que firmar un contrato de producción.
En este caso sí. En este caso se firmaba un contrato de producción como si fuera el artista una oficina de arquitectos que al ganar la convocatoria vienen y firman un contrato de producción. ¿Sí? La oficina de arquitectos. Los artistas nunca hacemos eso. Pero en esta convocatoria se hablaba de firmar ese contrato de producción. ¿Qué pasó? Que cuando se dieron cuenta, yo no podía firmar ese contrato porque yo soy empleado público. Eso quiere decir que la convocatoria, como estaba planteada solamente para ciudadanos que no trabajaran con entidades públicas. Es decir, estaba lanzada a la empresa privada. ¿Sí? De eso se dieron cuenta. En el proceso, los abogados de la universidad tuvieron que más o menos ilustrar a los abogados del ministerio, porque yo le pedí consejo a los abogados de la universidad, como, oiga, revisen esto por favor, porque si yo firmo eso, ¿está bien o está mal? No, yo no podía firmar eso. Entonces tuvieron que hacer una nueva arenda, una nueva... Ellos tienen ahí como unas figuras legales en donde van corrigiendo la convocatoria. Y fueron corrigiendo ese tipo de cosas, pero la convocatoria estaba más o menos dirigida a una oficina de diseño o a una oficina de arquitectos. ¿Sí? Mario, hacer esta pieza implicó para ti como una, porque lo he pensado varias veces, una presión inesperada para ti, sobre tu persona, sobre ti como artista. No, sabes que a mí me ocurrieron varias cosas bonitas, pero hubo dos. Una, que cuando yo conocí y estuve allá donde se iba a emplazar y conocí cómo funcionaba la ONU y conocí en qué consistía poner algo ahí, cualquier cosa, una señal física de algo, ¿cierto? Sentí que esto no tenía que ver conmigo, que tenía que ver con todo un pueblo, con toda una nación que había sido respaldada por muchos otros pueblos. Y ahí lo primero que pensé fue como en casa de herreros a dónde palo, o sea, no sabemos exactamente todo lo que hay detrás de esto. Claro, porque nos enfadaba que a Santos le dieran el premio de la paz y no sé qué y tal, pero esas son como muchas decisiones casi protocolarias en las que muy seguramente, pues a Santos sí o sí, es decir, si se trataba de darle el premio de la paz a este proceso, pues en cabeza de este proceso tenían que escoger y escogieron a Santos, ¿sí? Hubiesen podido escoger a los dos grupos, digamos, ¿sí? Eso era más sensato. Pero más allá de todo eso, uno empieza a entender que no es que Santos sea un santo y que el mundo esté equivocado, sino que hay una cantidad de protocolos que finalmente van políticamente afianzando, dándole una coraza, una fortaleza a procesos en los que trabajan seres humanos día a día. ¿Sí? Y lograr eso, fíjate que no se ha logrado. Es decir, fíjate que hizo falta todavía más coraza, hizo falta todavía más confianza, hizo falta un movimiento de transformación cultural, social, de relaciones. Es decir, nuestra cultura con la guerra, nuestra cultura con la paz. ¿Sí? Los procesos de educación que hay que comenzar urgentemente desde muy temprana edad. ¿Sí? Es decir, entonces lo primero que me ocurrió fue eso, ¿no? Como sentir que Colombia no estaba sola y que lamentablemente al regresar a Colombia iba a sentir que había una ignorancia plena, un desconocimiento pleno, ¿sí? Un avasallar crítico, pero infundado, como sin tener como es decir, me daban ganas de que esa experiencia en serio, ¿por qué no tenemos el derecho de darnos cuenta cómo es que funcionó esto? ¿Sí? Realmente. Eh, Pienso que el mundo estaba más preocupado que nosotros mismos, ¿sí? Por el proceso de paz.
Y eso fue triste, sí, darnos cuenta que es como si los vecinos estuvieran más preocupados de las peleas internas de mi casa, ¿sí? Y estuvieran tratando de hacer algo para que ya se acabe la peleadera aquí al interior de mi casa. Eso fue fuerte, pero también fue bonito, digamos que me llevó a una dimensión irreductible de este proceso, como que no lo podía, ¿cierto?, definir ni nombrar. Y respecto a mí, lo que ocurrió fue como un proceso de desterritorialización. De hecho, te iba a decir al principio, yo nunca sentí como uno lo piensa con su trabajo, ¿no? Uno arranca con un nuevo proyecto para una exposición y uno sabe exactamente cómo está anclado, cómo es que eso nuevo está haciendo una propagación de las preguntas anteriores, etcétera, etcétera. No, en este proceso, primero, lo que te decía, no me vinculo artísticamente desde esa noción de artista contemporáneo, profesor en artes, es decir, desde la profesionalización de nuestro hacer, ¿cierto? Y desde voy a resolver la discusión sobre el monumento, no. Yo creo que percibí de entrada un proceso de desterritorialización, un poco a lo Artaud, como la crueldad de la que habla Artaud en la desterritorialización del actor para darle lugar al público y a la transformación del público a través del actor, un poco. Claro, también he estado muy sintonizado con Agamben y Primo Levi, porque he estado hace muchos años incorporando ese pensamiento de ellos, pues a través de la tragedia, de la tragedia judía, digamos, y esa idea de legado de testigo funcionó claramente en este proyecto. Sí percibí una cierta desterritorialización, como que yo me hice un poco sustancia fugitiva, llamémoslo desde esa noción de autoría, gobernancia de una idea, como esa paternidad y como ese vínculo. No, pienso que por eso llego también a la canoa. Pienso que llego más como a una urgente necesidad de sentirme vinculado a una comunidad, como una parte fundamental del proyecto y de la canoa fue pensar en comunidad. Mario, hubo una serie de convocatorias previas a la firma, ¿no? Planteadas por el Ministerio de Cultura, por el Centro Nacional de Memoria Histórica, que yo creo que terminan justamente con la convocatoria que tú obtuviste. Esa. Uh-huh. ¿Cómo interpretas tú la relación entre artista y Estado en el contexto de la paz en Colombia? Perdón, no te escuché. ¿Cómo interpretas la relación entre artista y Estado en el contexto de la paz en Colombia? Bastante aristocrática, ¿sí? Trabajo mucho con mis estudiantes un libro pequeñito de Toni Negri que se llama Arte y Multitud. 8 cartas sobre la relación arte y multitud. Son 8 cartas que él escribe en su condición, dice él, de semiprisionero, en el que toca le responde a sus amigos, muchos de ellos filósofos que le están preguntando sobre ciertas cosas. Hay una carta muy bella que se llama Carta a Raúl sobre el cuerpo. Creo que es a Raúl Sánchez, este joven que lideró muchos procesos con el movimiento que se dio en la Plaza Los Indignados y que a partir de ahí también fundaron con Toni Negri y otros un proyecto que se llama la Universidad Nómada. Pero lo que me hacía referencia es que de todos modos en el pensamiento de Toni Negri rescato algo que él habla respecto a la disfrutabilidad pública del arte,
¿sí? Y la disfrutabilidad pública no tiene que ver con encontrar boletas más baratas para entrar a teatro. Tiene que ver con la posibilidad de participar, ¿sí?, en la creación misma, ¿no? Solo que, pues, Negri, desde su pensamiento y desde su activismo y desde este concepto de multitud que él instala, se refiere a una sumatoria de diferencias, pero también se refiere a una heterogeneidad, pero también se refiere a una, llamémosla, participación, a una relación a través del arte que no encuentra su lugar ni en los museos, ni encuentra su lugar, diría él, en los oscuros burdeles llamados museos, sino que empieza a entender un arte que ya está dado a todos los cuerpos en la multitud, ¿sí? El riesgo que está corriendo el Estado y la sociedad que se apropia del arte es que se están planteando desde el gobierno, lo que te decía hace un rato, unas relaciones muy autoritarias, ¿sí? Unas relaciones incluso fascistas. Aquí lo que está avanzando es la economía naranja, que es como un paradigma de funcionalización de la expresión y de la creatividad, ¿cierto? Y eso, pues, digamos que desde el gobierno ha impregnado todas las y ha entorpecido todos los avances que el Ministerio de Cultura haya podido más o menos mantener hasta hace unos años en un cierto nivel de relación mucho más justa entre la institución, entre esa molaridad y ese ámbito molecular, digamos así. Hoy en día las convocatorias prácticamente no las puedes leer, es decir, no encuentras lugar, ¿sí? Si las convocatorias era el modo a través del cual se entregaban unos recursos, pero también se planteaban unas ciertas estrategias de diálogo entre Estado y arte, pues hoy en día ya no se da una relación o una conversación, sino que se da más bien desde las artes una cierta situación de audiencia respecto a una información que el Estado impone, ¿sí? Hoy por hoy, ¿no? 5 años, 4 años, no sé, lo que lleva este gobierno y desde un poquito antes, porque eso se había venido preparando, pero este gobierno le ha dado como el zapazo duro. Muy ingenuo. Por ejemplo, las convocatorias este año invitaron como jurados no a la plataforma abierta en la que cualquier persona se podía postular para ser escogido como jurado para revisar ciertas convocatorias, sino que al ministerio le quedó más fácil llamar a la Facultad de Artes de la Universidad Nacional y firmar un convenio en donde los profesores de la Facultad de Artes somos los jurados sí o sí de las convocatorias. Cosa a la que yo me resistí inmediatamente, apenas lo supe, ¿sí? Y por supuesto hice que me sacaran de ese listado. Ni siquiera los profesores estábamos enterados. De repente un día recibimos una llamada donde nos contaban que nuestra facultad había firmado un convenio de extensión con Artes Plásticas del Ministerio para que los jurados fuéramos los profesores de artes. Imagínate, eso que pasa en una facultad de ingeniería de minas o de ingeniería de petróleos o de carreteras, pues vaya y venga. Ese es un proyecto de extensión. Unos ingenieros, profesores de la universidad, firman un convenio con el Ministerio de Obras Públicas, ¿cierto? Y asesoran de ahí en adelante los proyectos. Listo. Pero en artes es muy complejo. Claro. Absolutamente sectario, una mirada academicista en una
infinitud de procesos de gente absolutamente autónoma que por su propia voluntad ha dicho el arte no tiene que pasar por una universidad y que han ido avanzando en sus procesos. Hay de todo, ¿sí? Entonces, disculpa, ¿y qué lectura haces tú de ese arte que se generó en esas convocatorias ya en la era del posacuerdo? no, absolutamente problemático. La verdad es que no he vuelto... Oye, qué buena pregunta. Yo sí tenía una sensación, yo tenía una sensación de distancia, pero pensé que era por la pandemia. Es que también se juntó mucho con la pandemia, ¿no? Claro. Esa sensación de distancia, de no haber vuelto a los museos, a las galerías, de no haber visto más. Pero sí, creo que a mí hasta me han dicho algunos teóricos como Natalia Gutiérrez y alguna gente cercana como, oiga, necesitamos volver a ver una instalación suya, ¿sí? Y sí, es que todo ha estado como muy raro, muy enrarecido, ¿sí? Seguramente voy a avanzar en algún proyecto instalativo mío, pero no he encontrado el lugar. En realidad no. Estoy ahora terminando una exposición, pero es una exposición en la que voy a mostrar mucho de lo que se hizo en todo este periodo de tiempo tan extraño, ¿sí? Y que también han tenido que ver un poco con avanzar en lo que Nietzsche llama la transformación del espíritu hacia la dimensión niño. Es decir, que todo este tiempo encerrado me ha ido llevando también a tener un poco de conciencia respecto a lo que Nietzsche llama el santo decir sí, como a dejarme sorprender y, y un poco superar ese estado del león, ¿no? Es que Nietzsche habla del espíritu que se hace camello y luego el camello se hace león y dice, y el león por fin en niño, ¿sí? Entonces, sí, el león que tiene su territorio, un poco que incluso decide cómo y cuándo ser libre, ¿sí? Y que además representa cosas, ¿no? Entonces siento que ese momento del espíritu en mi proceso se ha ido transformando hacia un santo decir sí, diría Nietzsche, y, y estoy, digamos, ahora terminando una cantidad de imágenes que van en esa exposición. Eh, el niño pues es inocencia y es sorpresa, pero también es reacomodar los modelos y reacomodar y poner en crisis también esos valores, ¿sí? Eso que León tenía clarísimo que estaba bien o mal, pues el niño como que ¿sí? Puede armarte la cosa de otra manera, desprevenidamente, y resulta que ahí vamos viendo que de repente, de repente también está bien, de repente también funciona, ¿sí? Entonces estoy en eso, pues te voy a mandar imágenes y a contarte cosas cuando se abra la exposición, que se abre el 24 de febrero, ¿sí? Pero sí, trataba de describirte desde mi experiencia un poco esa distancia. Yo era un artista muy juicioso, como te digo, en dialogar con el Estado, tanto de la ciudad, el gobierno de la ciudad y las políticas, digamos, culturales desde el Ministerio de Cultura. Aunque creo que tuve mucho más diálogo con la ciudad, es más cercana, porque el Ministerio hace rato empezó a dejarme por fuera en las convocatorias porque yo no soy nacionalizado colombiano y son muy pocas las convocatorias que aceptan el hecho de que uno sea de otro país. Pero la ciudad sí es mucho más abierta en eso y siempre se podría decir que soy de esos artistas que incluso llaman a veces a, no sé, a escribir o a comentar o cuando hacen estos foros, estas reuniones, de cómo han evolucionado también las mismas políticas culturales y las mismas convocatorias, como que me tienen en cuenta porque empecé como artista joven y he estado pues en todo. De hecho me molesta mucho porque siempre me dicen que yo me gané todos los premios en este país. Entonces, claro que tengo un bagaje y una experiencia de diálogo
cierto, con esas convocatorias. Pero lo que te digo es que con el gobierno Duque, esa línea de relación se acható y se volvió unidireccional, o sea, es información que cae, punto. ¿Sí? Y si le gustó así, bien, y si no, también. Upa. Y es economía naranja al 100. ¿Sí? Sí, es lo que he escuchado a distancia. Está complicada la cosa en ese sentido. Sí, sí. Quería preguntarte, Mario, ¿qué versión de la historia del conflicto armado colombiano propones tú en Cusi Causa? Más que del conflicto, pienso yo que hay una consideración de paz que no tiene que ver con el discurso de paz al que de manera urgente y casi como primeros auxilios se le echó mano en Colombia. Esa noción de paz entendida como negación de la guerra, como cese de la guerra, esa idea de paz entendida como eh, cesación de la guerra, eh, como negación de la guerra o cese de la guerra. Me interesa una idea de paz entendida más como la entienden los mismos pueblos indígenas o ancestrales, que es como un equilibrio vital. De hecho, los emberas no tienen en su léxico la palabra paz, tampoco tienen la palabra policía, pero la palabra paz no la tienen. Y muchas lenguas indígenas no tienen la palabra paz, ¿sí? Así como tampoco tienen la palabra futuro, ni la concepción del futuro. El futuro se va haciendo, llevan una mochila con rasgos del pasado, con su agricultura, con su semilla, con sus, ¿cierto? Su cosecha, con sus lanas, con sus hilos, la llevan en el presente. Pero en ese presente ellos en la conversación, en la palabra o en el tejido mismo, están sencillamente avanzando en la construcción de lo que para nosotros es un futuro allá, ellos lo construyen en un presente. Esa idea de entender la utopía acá, ¿sí? En el presente, es entenderla como porvenir. Esa idea de paz me interesa mucho más, como equilibrio, ¿sí? Y pienso que incluso estructuralmente, desde la forma, el equilibrio fue esa idea de paz entendida en este monumento. Equilibrio hay en su forma, pero también en el objeto originario. La canoa exige ese equilibrio. La relación de peso y de fuerza de flotación y de peso de la canoa, pero también el equilibrio lateral. También en la pieza ya, en su emplazamiento, hay una búsqueda de equilibrio entre una afuera, una adentro, un subsuelo y una atmósfera, un ámbito abierto. ¿Sí? Creo que esa idea de paz que me caló muchísimo, entonces, creo que me empezó a interesar a partir de una conferencia de Alfredo Gómez Muller, un filósofo colombiano exiliado en París, en Francia, que trabaja mucho con la Universidad Nacional, con el profesor Leopoldo Múnera, que tienen como un grupo de investigación sobre memoria y paz, sobre memoria y conflicto también, y que me han invitado a ciertas cosas y han tomado algunos de mis trabajos para escribir ensayos también, entre esos El olvido de arena, que es un video en donde hago una acción en una playa a la ribera del Magdalena Medio. Entonces, más que una versión del conflicto, pienso que lo que me interesa es una consideración de la paz como equilibrio. Ah, perfecto. No, tenía una pregunta adicional, pero creo que la cubriste con esta respuesta. No sé si quieres añadir algo más, Mario, algo que tú sientes que quizá queda pendiente con respecto a la pieza, al proceso, al resultado, a lo que te dejó, no sé. No, pues reiterar que sí hubo como lo que te decía, una atomización
del Mario Opaso artista hacia una suerte de desterritorialización de mi noción, como desde mi consistencia como autor, en el sentido de que uno sí empieza a volverse como un algo que hace, como un algo que hace de cierta manera, ¿sí? Aquí, digamos que me abrí incluso a procesos que jamás en la vida había abordado, procesos técnicos en los que ni siquiera estuve presente, ¿sí? Es decir, yo no estuve en el proceso de fundición. Recién ahora, para esta exposición, estoy avanzando en un proceso de fundición en la universidad. Eso es otra cosa que a mí no me han... Es decir, mi interés por la forma no es un interés marcado por ciertas materialidades o ciertas herramientas o ciertas prácticas. Mi taller es una mesa grande, llena de cosas, cajas con lápices, cajas con todo, y un computador con programas para dibujar en 3D, programas, ¿sí? Pero cada idea me genera necesidades. Entonces, por ejemplo, para esta exposición estoy avanzando en un proceso de fundición, pero también hice cosas recortando cartón. De hecho, hice una selva de papel, hice una selva con papel y cajas de tomadas de medicinas psiquiátricas, que además recolecté entre mis amigos. Tengo algunos amigos medicados y algunos coleccionan las cajas, entonces recolecté muchas cajas y entonces hice un diorama de este tamaño, que es una selva muy amazónica, y los animales de la selva están hechos por detrás, no se ve, por detrás está la etiqueta, digamos, se reconocería que son recortados de cajas de medicina psiquiátrica, pero por el frente, pues vemos la selva de papeles de colores. Y el diorama oculta, digamos, esa locura. Tengo una cosa como con aquello que se desoculta en la experiencia. Entonces eso, y lo que te digo es que lo que trato de decir es que por todos los lados, por donde se mire, el artista Mario Opaso no se instaló como un capitán o un gobernante de una idea en Cusicauzal, sino que el artista Mario Opaso se abrió incluso a su biografía de adolescente, sorprendido de ver la magnitud de los ríos colombianos y a los relatos que su padre le hacía desde la distancia, desde una selva que ni lograba sospechar a la edad de los 10, 12 años, ¿no? Pero también dio lugar y espacio a todas las experiencias que he tenido de trabajo con comunidades. Y poco a poco, todo este proceso que me empezó a mostrar cosas que ya tenían que ver con cómo había funcionado y cómo funcionaba lo que te decía la ONU y cómo había sido el trabajo por fuera de Colombia, pues por supuesto que me fueron dando esa enorme tranquilidad de sentirme más como un delegado por el cual a través del cual se asumieron gestos y deseos de transformación. Eso. Entonces, nunca entendí este proyecto como como una posibilidad de referirme al monumento y a la discusión que tanto nos interesa a los artistas contemporáneos respecto al monumento y al contramonumento y a las herencias modernistas, a los lastres de la modernidad y del romanticismo decimonónico, etcétera, etcétera, etcétera. No fue esta la ocasión para una aparición academicista, ni mucho menos, aunque son temas que me interesan mucho, la verdad, ¿sí? Son temas que me interesan mucho, pero yo traté de hacer con los materiales que me entregaban
con el espacio pequeño, humildísimo que me entregaron, de hacerlo mejor para que todo un proceso dejara una marca, una señal física, una escritura, una materialidad. Y ya, eso es básicamente. Perfecto. Pero, No, no, pues muchas gracias, Mario, por el encuentro, por la conversación, por tu tiempo, por todo. Y bueno, pues yo estoy adelantando este proceso de tesis. Tan pronto tenga luces o tenga resultados, te lo voy a compartir. ok, Futuro, muchas gracias también por contactarme y por tu deseo de conocimiento respecto a este proceso. Un abrazo. Que Igualmente, tenga buen día, nos hermano. vemos. Hasta luego. Un abrazo. Chao.